Sequenza Santi Evangelii secondo Luca. Gloria a Dio, Domine. Naquele tempo, falando Jesus às turbas, uma mulher levantando a voz do meio da multidão, disse-lhe: Bienaventurado o Senhor que te trouxe os peitos que te amamantaram. Eles, porém, observou: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Hay en el centro de Italia una ciudad muy bonita que se llama Cassia, en donde nació la famosa Santa Rita de Cassia. En esta ciudad no solamente como cosa interesante es todo lo que hace a la vida de Santa Rita, sino también hay un milagro eucarístico que es poco conocido. El milagro en realidad sucede en Siena, de donde era Santa Caterina de Siena. Y cuentan allá el año 1200, un sacerdote que parece que estaba perdiendo un poco la fe en la Eucaristía, lo llaman para llevar la comunión a un doente. Entonces dice que él va, abre el sagrario, saca la hostia y en vez de ponerla en un recipiente que se llama teca, que es un recipiente especial para llevar la hostia a los doentes, con un dorado por dentro, la puso directamente, abrió su breviario y la puso entre las folias del breviario. Cerró el libro y se fue embora a verlo al doente. Y cuando llega al doente, abre el libro y encuentra la hostia sangrante que manchó con sangre las folias del libro. Entonces el cura se da cuenta que hizo una asnera muy grande. Y ahí en ese entonces había en Siena un sacerdote que era de Cassia, Fisole era el nombre de el sobrenombre de este padre Fisole. Y entonces que tenía fama de santidad y de ser buen confesor. Y entonces fue al cura a confesar su asnera. Y el sacerdote le da la absolución, pero le pide la hostia y las folias manchadas en sangre. Y como el cura era de Cassia, el cura llevó una folia quedó en la catedral de Perugia y otra quedó en Cassia. Y entonces ahí hay como un ostensorio en donde se puede ver la folia manchada en sangre. Bien. Y la hostia. Cuando tú sales de Cassia, de ver este milagro eucarístico tan interesante, están los restos del sacerdote que fue el que absolvió a este otro cura, que murió en olor de santidad. Y caminas un cuarterón y medio y llegas al santuario de Cassia, donde está la querida Santa Rita, en un cofre de cristal parecido al que vimos antes de Santa Bernadette, está su cuerpo incorrupto. Luego de visitar el cuerpo incorrupto de Santa Rita de Cassia, puedes visitar el convento que está perto. Ustedes saben que Santa Rita fue una mujer casada y parece que el marido era bastante salvaje. Bueno, la cuestión es que la Santa Rita se pasaba rezando por la conversión de su marido, hasta que por fin parece que lo consigue convertir y al poco tiempo unos enemigos que tenía el marido lo matan. Y Santa Rita tenía 2 hijos gemios, y los hijos gemios juraron vengar la muerte de su padre. Entonces los hijos eran adolescentes recién, en fin. Una vez que iban creciendo, Santa Rita tenía mucho miedo de que los hijos hicieran esta asnera de vengar la muerte de su padre. Y entonces pidió Santa Rita a Dios que antes prefería ella verlos muertos antes que cometer un crimen. Y Dios le concede esa gracia. Los meninos ponen doentes, se arrepienten de haber pensado en matar a los que habían asesinado a su padre.
y bueno, mueren bien, católicamente. Por fin, Santa Rita ficó sin carga de familia, o sea, sin marido, sin hijos. Entonces fue a batir la puerta del convento, a las freiras agustinas, y le dice que quería entrar en el convento. Y las freiras le dicen, no, mira, lo que pasa es que nuestra regla solo acepta mujeres vírgenes. Tú ya estuviste casada, entonces no puede ser. El problema es que un día estaba Santa Rita rezando en su casa y se le aparece a la noche San Agustín, San Juan Bautista y San Nicolás de Tolentino, los tres santitos, los tres santos. Y la toman y la llevan y la ponen dentro del convento a la noche. Claro, al día siguiente las freiras van a rezar maitines al coro y se dan con que estaba la Rita ahí. ¿Y tú qué haces acá? Y dice, no, es que los santos, San Agustín, San Tolentino y San Juan Bautista me trajeron. Y claro, las freiras controlan de que estaba todo fechado y que no había una manera sino milagrosa de que ella hubiese entrado. Al final, bueno, aceptan a Santa Rita. Bien. Pero ¿a qué viene toda esta historia? Tal vez ustedes ya la conocían de sobra. Viene porque ahí en el convento de Santa Rita ainda se conserva la vid, que cuentan que la superiora mandó plantar una estaca de la vid. ¿Cuándo? Estaca mesmo. Una estaca que ya tenía muchos años, ya no prestaba para que salga de ahí una vid. Y Santa Rita, por obediencia, la plantó y ainda está verde, y ainda da fruto. Se la puede ver lá. Bien. Y se menciona ese facto como un ejemplo de obediencia ejemplar, lo cual me parece bien. Y cuento toda esta historia porque una vez, en algún tiempo, yo confesaba freira. Y una vez una freira me comentó, me dice, padre, la superiora dice que tenemos que tener obediencia ciega. ¿Y esto es así? Y yo dije, a ver, paremos. La obediencia ciega me parece maravillosa en tiempos normales. En tiempos en donde tenemos un papa, un obispo que es católico, un párroco que es católico, en fin. Mas, ainda así, siempre que recibimos una orden, esa orden pasa por la inteligencia. Si yo le digo a estos rapaces meninos, sáltense la verja y van a robar tomates al vecino, ellos perciben la orden, pero tienen que ver que estoy a pedirles que roben. Y ellos perfectamente me tienen que decir, eso no hacemos, está mal, no se tiene que robar. Si yo aplico el término que tiene a mí no me gusta usar ese término, obediencia ciega. Si yo aplico la obediencia ciega, estos meninos pringas van y roban tomate y me traen los tomates y no hacen ningún acto de virtud. Es un defecto esta cosa. Y desgraciadamente el cuento de la obediencia ciega es algo desgraciadamente muy común, incluso entre tradicionalistas. Entonces, la obediencia siempre tiene que pasar por el tamiz de la inteligencia. La inteligencia es la potencia del alma que me permite a mí percibir si estoy en la verdad o no. El objetivo de la inteligencia es la verdad. Si mi inteligencia percibe una orden que va en contra del derecho divino, el derecho natural, etc., clic, se acabó. Porque si no, no hay moral que valga. Piensen vosotros lo que hubiese sido, de un Monsieur Lefebvre, de un Castro Mayer, si hubiesen obedecido ciegamente a Pablo VI. Estaríamos dando la misa nueva. No estaríamos aquí.
estaríamos en la parroquia, tocando pandero y esas cosas. O sea, precisamente, la obediencia, lémbrense siempre, tiene que ser inteligente. Alguien dirá, pero bueno, pero Santa Rita fue y puso una estaca que era bellota, que no prestaba para nada. Claro, ahí en el fondo es una cuestión indiferente. Santa Rita, podríamos decir, que hizo una obediencia que aparentemente era ridícula. Yo creo que Santa Rita sabía de sobra que esa estaca no iba en principio a dar nada. Pero por obediencia lo hace. Pero no hay un daño a ninguém en esta cosa. Sí, o sea, yo entiendo que la superiora de Santa Rita lo habrá hecho precisamente para probarla en la obediencia, de mandarle algo que parecía un imposible. Ok, pero de ahí a que sea una cosa mala, nada que ver. Stricte dicte, no hay un mal. Entonces, cuando no hay un mal en la obediencia, aunque me parezca una cosa absurda, yo la puedo hacer. Mientras no haya daño de ninguém, yo puedo hacer esta cosa. Y yo tendré un acto de virtud si obedezco a una cosa absurda. Pero de ahí a pasar a hacer algo malo. Imagínense ustedes si nosotros hubiésemos obedecido a todos estos supuestos pontífices modernistas. Tendríamos que obedecer en el rezar el Padre Nuestro nuevo, en el catecismo nuevo, el credo nuevo, la misa nueva, los sacramentos nuevos. Eso va contra la simple ley de Dios que dice, eu soy Deus y no mudo. ¿Cómo vamos a estar a obedecer asneras y cosas que van ofendiendo a Dios? Lo que falamos antes del Padre Nuestro. Cristo enseña el Padre Nuestro con el dívidas, pronto. Y nosotros somos tan listos que corregimos al mismo Cristo y le ponemos en ofensas. Eso es un acto de soberbia terrible. Y al acto de soberbia terrible de Juan Pablo II, nosotros vamos a obedecer. No. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, dice San Pedro. Entonces pronto, acabó. No hay mucho que pensar. Entonces, desgraciadamente, les digo esto porque, bueno, ustedes no son ni freiras ni irmãos, pero en la vida religiosa, desgraciadamente, se usa mucho ese término de obediencia ciega. Y eso, no. Gracias a Dios, Dios nos da la inteligencia, que es, por otra parte, la potencia que más nos asemejan a los ángeles. ¿Qué es un ángel? Un ángel es un ser espiritual dotado de inteligencia y voluntad. Un ser espiritual. Entonces, es lo que más me pone perto de un ángel. ¿Por qué es pecado, por ejemplo, ficar bêbado o drogarse? Porque son cosas que van a afectar la inteligencia. Una persona bébeda, una persona drogada, ya no tiene el uso normal de su razonamiento, ya no puede estar discerniendo bien qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo verdadero. Y por eso es un pecado grave, perder la conciencia a través de la droga o del alcohol. Entonces, tenga mucho cuidado, siempre. Mande quien mande. Cuando se mande algo que va contra la ley de Dios, contra lo que la Iglesia siempre enseñó, absténgase. Porque ya estamos fartos de que por una falsa obediencia estamos como estamos. Cuando la gente a veces nos dice, yo prefiero obedecer al Papa o yo prefiero obedecer a los obispos. Si los supuestos papas son ecumenistas, los obispos son ecumenistas, por darnos solamente un ejemplo, pronto. ¿Cómo voy a estar a obedecer a ecumenistas? El ecumenismo es absolutamente anticatólico, absolutamente. Lémbrense siempre, no hubo ningún apóstol, ningún santo ecumenista.
y me piden obedecer al párroco, al obispo, a quien sea, que son ecumenistas. No, olvídenlo, olvídenlo. Por ejemplo, disculpen que hable de mí mismo. A mí me han dicho que yo soy un desobediente porque desobedecía a las autoridades de la fraternidad. Sí, por supuesto. ¿Y por qué? Y porque la autoridad de la fraternidad me decía que la Iglesia Católica es esa Iglesia conciliar. Si las autoridades esquecieron su catecismo, el problema de ellos. Y además, hicimos nosotros un juramento antimodernista. Las autoridades de la fraternidad reconocen la licitud y la validez de la misa nueva y de los sacramentos nuevos. ¿Eso no es adherir al modernismo? ¿No es ir contra el juramento antimodernista? Sí. Entonces, ¿cómo voy a seguir yo esa gentuza? Si ellos son traidores, allá ellos, verán con Dios. ¿Cómo no voy a desobedecer semejantes barbaridades? Estamos en el combate por la tradición, defendiendo la misa de siempre, la doctrina de siempre, y yo voy a tener que reconocer la Iglesia conciliar. Estamos doidos. Simplemente para mantener el plato de comida quente y la cama, porque si me voy de la congregación la voy a pasar mal. Señores, estamos para servir a Dios, no a los hombres. Entonces, repito, tengan mucho cuidado con el tema de la obediencia. La obediencia debe ser siempre que es una virtud moral, que está entre dos extremos, la desobediencia o el exceso de obediencia. Entonces, y la obediencia siempre tiene que estar sujeta a la virtud teologal de la fe. Entonces, para guardar la fe tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a la iglesia de siempre antes que a cualquier otra iglesia conciliar o no conciliar o lo que fuese. Que la Virgen Santísima entonces nos dé a inteligencia, que nos mantenga limpia la potencia de la inteligencia. Es algo fundamental. Tener clara la inteligencia, tener claro lo esencial. Que no nos embarullen con, que sos desobediente, que te vas a ir al infierno porque sos desobediente. Me voy a ir al infierno si pierdo la fe, no si pierdo la obediencia. Entonces, cuidado, tengan siempre presente eso, y que la Santísima Virgen nos dé siempre esa claridad de espíritu y fortaleza para seguir siempre lo que Dios y la Iglesia mandan, y así un día salvar el alma. Ave María Purísima.